Ok, listo, jóvenes, continuamos con nuestra segunda sesión. Estoy grabando ya. Ok, entonces sigamos con el caso de estudio. Ok, entonces, a ver, hicimos el asiento, el registro de la cuenta de previsión para cuentas incobrables para la gestión 2018, ¿ya? Ahora lo que tendríamos que hacer es el registro para la gestión. Aquí le pondríamos OK, ¿no? Aquí, OK. Y nos faltaría registrar el OK para la gestión 2019. Entonces lo que tendríamos que hacer es efectivamente lo mismo. Lo vamos acá y decimos OK, ahora para la gestión 2019 tendríamos que registrar la previsión, ¿no? Que sería la cuenta 31 de diciembre de 2019, el asiento, sería el asiento de ajuste número 1 para esta gestión, y el valor sería ya no 4.800, porque 4.800 era para la gestión 2018, para la gestión 2019 pues es 6.212. Las cuentas serían las mismas, porque estamos haciendo la previsión, ¿no? Y en la glosa consideraríamos que ya es para la gestión 2019. Fíjense que el asiento se volvió tan sencillo porque es recurrente y no había mucho que hacer. ¿Sí? Ya está el asiento número 2. Es decir, ya estamos con, aquí podemos ponerlo, hemos solucionado el punto 1 del caso de estudio. ¿Okay? Punto 1. Pero, a ver, analicemos un poco este segundo asiento. Algo que difiere del método de quebrantos de acuerdo a la legislación boliviana. Si ustedes recordarán, en este método nos daban como dato que ya existía un saldo de cuentas, una previsión para cuentas incobrables, ¿no? De 4.720. ¿Sí? ¿Estamos? Ok. Pero resulta de que nosotros determinamos 5.500 bolivianos. Entonces, por diferencia, teníamos que nosotros solamente contabilizar el saldo, ya que el requisito es de que el saldo de previsión para cuentas incobrables sean los 5.500 bolivianos y no así el acumulativo. Ah, yo tenía 4.720, ahora tengo 5.500. Ah, entonces voy a tener un acumulativo de 10.220, ¿no es? No, yo agarraba y colocaba aquí 180, que era la diferencia, y iba a tener los 5.500, que era el importe que determiné yo acá. Yo nunca podía pasarme de este valor. ¿Ya? A eso me refiero. Es decir, que la legislación boliviana, este método de quebrantos, ok, entonces que este método de quebrantos, en realidad, lo que considera es solamente registrar la diferencia, puesto de que el valor, ¿no? El valor determinado como, en este caso, importe de previsión es el valor que debe acumularse y reflejarse en el estado de resultado. ¿Ya? En cambio, en este método de porcentaje de ventas, no. Es decir, por cada gestión yo voy previsionando un 2% y es acumulativo. ¿Ya? A ver, ¿a qué me refiero con eso? Que si yo agarro y hago un mayor, me voy a copiar este mayorcito. ¿Ya? Este mayorcito para no estar ahí. Listo. Supongamos que la empresa inició actividad en la gestión 2018. Entonces, 4.800 fue, en este caso, la previsión para esa gestión. ¿Sí? Y que esos 4.800 se fueron al estado de resultados, ¿no? Ah, ¿por qué? Porque esta es una cuenta de resultados, es decir, si yo vendí 5.000 bolivianos, 4.800 fue como gasto de previsión, quedé con 200 base para el impuesto. Considerando solamente esas dos cuentas, ¿ya? Ventas y la previsión. Olvidamos todo lo demás, suponiendo. Para la gestión 2019, yo determiné 6.212.
Ah, entonces fíjense, ya no tengo 4.800, yo voy a tener en mi estado financiero ya 11.012 acumulativo de la gestión 2018 y 2019, ¿no? Como concepto de qué? De previsión para cuentas incobrables. ¿Ya? Esto es importante que ustedes lo tengan así. ¿Ya? Y le entienda. Es muy diferente a este de acá. Por eso, la administración tributaria dice que este método lo que está buscando, en este caso, es disminuir la base imponible para liquidar el IVA. Por eso no lo acepta, porque aquí, si bien yo tengo 5.500, pues mi afectación en mi estado de resultados son las 780, no los 5.500, como en este método, que sería 6.212. ¿Ya? Estamos así, ¿ya? Ok. Ese es una de las grandes diferencias del método con otro. Ahora, vamos a solucionar el número 2. Dice, en este caso, se pide el castigo real de la pérdida para la gestión 2019, considerando, dice que en la gestión 2019 se tuvo una pérdida real de 2.450. Ok, aquí vamos a poner castigo. ¿Castigo para qué? Para la gestión 2019. Cuando yo me refiero a castigo, me estoy refiriendo de que de una cierta forma voy a afectar a la cuenta por cobrar. Es decir, estoy castigando directamente a la cuenta por cobrar y eso, lógicamente, me va a ocasionar una disminución de este caso, de los derechos que posee la empresa, ¿no? Con relación a estas ventas. En otras palabras, si Juan Pérez me debía, ya lo estoy castigando y para mí ya Juan Pérez no me debe. En cambio, cuando hago la previsión, estoy diciendo Juan Pérez no me debe y Juan Mengano y Sultano, y en función del historial, el 2% voy a provisionar. Y se acabó, ¿no? Haciendo esa previsión o provisión para cuentas incobrables y paré de contar. ¿No? Nunca estoy diciendo, no, este señor ya no me debe. Mañana pasado por ahí lo pillo a su hijo, le digo, ¿sabes qué? Mira, mi padre me debe esto aquí, tengo un contrato firmado, todo. Incluso mi abogado puede presionarlo, efectivamente, ya que la otra persona no conoce su derecho y se ve que, mira, necesitamos que pague, si no tenemos que entrar a los juicios, más procesos y demás. Ah, ok, ustedes son los beneficiarios directos, son sus hijos, deberían reconocer la deuda. Por ahí ya el hijo dice, sí, reconozco la deuda y lo paga, ¿entiendes? ¿No? Existe una posibilidad. En ese entendido, pues, una vez que este señor pague, descuento de la cuenta por cobrar. Si yo lo había castigado, ya no tengo la cuenta por cobrar. Y si este tipo viene y me paga a su hijo, ¿contra qué lo voy a liquidar? A eso me voy, ¿ya? O sea, cuando yo determino un castigo es que realmente he realizado todas las gestiones que la empresa ha podido realizar para poder gestionar esa cobranza. ¿Ya? Y hablé con el hijo, hablé con su esposa, hablé con el vecino, hablé con garante, ta. Y bueno, no hay por ninguna forma el poder considerar, en este caso, la cobranza. ¿Ya? Y a veces las empresas dicen, bueno, tenemos que limpiar, pues, ¿no? Porque nuestras cuentas por cobrar, si bien nos muestran que nos deben 100.000, realmente lo cobrable es 50 o 70 y 30 es lo que nunca vamos a lograr poder cobrar, porque a veces ni siquiera se le encuentra a la persona deudora, por ahí se fue del país y bueno, ya es complicado, ¿no? Entonces, en esas situaciones las empresas evalúan y hacen el castigo. ¿Cómo sería el castigo? Ok, como les dije, vamos a hacer el registro 31 de diciembre de 2019 porque habla de la gestión 2019. Ah, pero ¿cómo vamos a castigar? Ah, ya no vamos a utilizar o afectar una cuenta, en este caso, de resultados. O sea, esta cuenta, directamente vamos a afectar esta cuenta de balance que se denomina previsión para cuentas incobrables, las que estábamos manejando, para eso teníamos la previsión. ¿Cuánto es? En este caso dice que es 2.450 bolivianos, ¿ya?
previsión. O sea, vamos a descontar en nuestra previsión, porque nosotros ya hemos considerado en gastos, ¿no? 11.012. De este valor vamos a descontar este valor. ¿Y qué cuenta vamos a afectar? Aquí ya vamos a afectar directamente las cuentas por cobrar. En esta situación que yo realmente afecto esta cuenta, ¿no? La cuenta por cobrar. Estoy diciendo en otras palabras, señores, 2.450 de Juan Pérez ya no me debe. ¿Por qué? Porque no tengo poder humano para poder ejecutar esa deuda. No hay nadie que me pague. O no hay una persona directa que me pueda hacer el pago. Entonces, aquí podríamos poner en la glosa castigo de cuenta incobrable, ¿no? Gestión 2019. Listo. Y se acabó nuestra glosa. Aquí podríamos poner las sumatorias iguales. Esto es importante también que nosotros siempre por el principio de partida doble, de que podamos demostrar que nuestro asiento cumple con la igualdad, tanto en el registro del debe como en el haber. ¿Sí? Listo. Y podríamos darle en colorcito, no sé, pack. Division. Pack. Y pack. Listo. ¿No? Ok. Listo, jóvenes. Ya está solucionado. Aquí ya está registrado el castigo, ¿no? De esa cuenta por cobrar. ¿Por qué valor? Por 2.450. Esta es una cuenta de balance. Vamos a cuenta de balance. Ya, esa es una cuenta de balance y esta otra cuenta también es cuenta de balance. Es decir, que solamente estoy afectando a mi cuenta de balance, tanto en la cuenta de activo como en el pasivo. Es decir, que en otras palabras, no voy a tener variación en el patrimonio neto, que es balance general, porque estoy disminuyendo en ambas columnas. Debería haber del balance. ¿Sí? Solamente en la sumatoria total va a ser un importe menor, ¿no? Pero bueno, no va a haber una variación significativa. Ok, jóvenes, ahí. Claro que este sería el asiento número 2 de ajuste de la gestión 2019. ¿Ya? Preguntas, dudas, a quién es mayor, que también se da cuenta de previsión para cuentas temporales de 2.450. 2.450. Y por ende, acá vamos a hacer aquí la suma y debería llegar a tener un valor de, el valor de saldo a la fecha de cierre de 8.852. Ahí, ¿ok? 8.562, que justamente es la diferencia de las previsiones de la gestión 2018-19 y el castigo, ¿no? De este periodo, la gestión 2019. Listo, y con eso, este es el valor que se reflejaría en el estado financiero, ¿no? Y mi cuenta por cobrar sería disminuida, ya no sería el valor de 310.600, sería menos de 2.400, bueno, sería mejor. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas, jóvenes, hasta acá? ¿Podría aclarar una vez más la diferencia entre por qué este método es acumulativo y en cambio el otro de los quebrantos no? Ya, lo que pasa es que, a ver, este método es acumulativo porque está en función solamente a un criterio administrativo, ¿ya? Es decir, yo en función a mi saldo de cuentas por cobrar o ventas al crédito determino un porcentaje, que esto está en función, me imagino, a datos históricos, ¿no? La gestión 2017, mis cuentas por cobrar fueron un 2%, un 3%, un 2.5%, entonces en promedio determino un 2%. Este es un criterio netamente administrativo, que no guarda ningún cálculo. Y este método no considera
no considera un valor del saldo de cuentas de previsión para cuentas impagables absoluto a una fecha de corte. ¿Por qué? Porque este 2% va a afectar directamente sobre la base de las ventas al crédito y por ende se va a ir acumulando, ¿ya? Se va a ir acumulando por cada periodo. Aquí tenemos 2018, 2019. Esto también, 2018 y esto 2019, ¿ya? Y aquí sí ya voy a aplicar, en este caso, las liquidaciones. Las liquidaciones, ¿para qué? Para disminuir este valor y poder regularizar el saldo de las ventas al crédito, ¿no? Mis cuentas corporales, ¿ya? A esa fecha. En cambio, este otro método, el de quebrantos, no es acumulativo. ¿Por qué? Porque se utiliza, en este caso, el promedio de los quebrantos reales y el saldo de las cuentas corporales y de ejercicio, y en función de ese valor se determina un factor, cosa que es diferente. Hasta aquí yo ya tengo el factor, yo lo defino, ¿no? Aquí yo lo debo encontrar en función a esos promedios de los últimos 3 años, ¿ya? Y ese factor determinado por el saldo de las cuentas corporales al cierre de la gestión que yo quiero provisionar, yo, en función a ese valor, ya encontrado, registro la diferencia con el saldo de la previsión para cuentas incobrables al 31 de diciembre de la gestión pasada, para solamente apropiar esa diferencia contablemente. Este procedimiento lo establece la normativa legal que, en este caso, adopta la Administración Tributaria en su decreto 24051. ¿Por qué? Porque afecta solamente al resultado un valor diferencial a ajustar, ¿ya? Y se entiende que este método siempre va a ser mucho menor a los otros métodos. Entonces, a la administración tributaria, ¿qué le conviene? ¿No? Le conviene que las empresas tengan una mayor utilidad tributaria, porque en función a esa utilidad tributaria, pues van a liquidar el IVA, ¿no? Es decir, van a tener mayor, en este caso, recaudación. Por eso, la administración tributaria reconoce este método, que es los quebrantos, en función a cualquier otro, ¿ya? Es por eso. Y este método no considera que el valor de la depreciación del quebranto sea acumulativo, ¿ya? Es el método, ¿ya? Solamente es el método, no es que uno decida, no, es el método establecido. El procedimiento del método de quebrantos es ese, ¿no? Solamente registrar la diferencia, ¿ya? De lo existente en el saldo de previsión para cuentas incobrables. En cambio, aquí este otro método es acumulativo, ¿no? Esa es la gran diferencia. ¿Ok? Ya, Lizzy, o sea que de entrada cualquier empresa, desde el principio tiene que escoger cuál método va a utilizar, porque no puede cambiar, ¿no? Por principio de uniformidad. O Sí, se puede a ver, en a algún ver. momento. A ver, se puede cambiar siempre y cuando la empresa considere que, bueno, no guarda relación real con lo que realmente la empresa quiere expresar en los estados financieros, ¿ya? Pero la normativa dice, tú tienes que utilizar este método, ¿ya? Es como el tema de la apreciación de activos. El que en realidad, el método que en realidad reconoce la administración tributaria y que es válido es el método lineal que está en función a día 1, ¿ya? Si tú utilizas otro método, lo puedes hacer, pero tienes que pedir autorización a la administración tributaria. Pidiendo esa autorización, tú tienes que justificar. Y tú tienes que decir, bueno, ¿sabes qué, administración? Yo voy a utilizar este método porque me brinda mejores condiciones, ventajas en lo que es la distribución de mis costos de producción, ¿sí? Porque el otro método lineal, si bien es por un tiempo, yo tengo, en este caso, producción discontinua, es decir, hay meses en los que produzco más y meses en los que produzco menos, y en función de esa producción, yo le puedo asignar más gastos de depreciación a estos productos cuando produzco más, y menos gastos, costos de depreciación cuando produzco menos, porque se entiende, pues, ¿no? Tiene que haber una relación más o menos racional. No voy a decir cargar 5.000 bolivianos por mes por depreciación mensual, y un mes
X, voy a producir 10.000 unidades, entonces los 5.000 viendo de 10.000 es un valor inferior, es aceptable, y en otro mes donde produzca menos, y solamente produzca 1.000 unidades, por decirle, ok, y los 5.000 que es fijo, pues me va a afectar significativamente mi costo, ¿se entiende, no? Me lleva a hacer entender, ¿no? Esa es la idea, y es por eso que las empresas industriales dicen, no señores, utilizamos horas máquina, ¿no? O cantidad de producción, ¿no? En el periodo, para poder determinar y asignar dentro de mi costo de producción el tema de la depreciación de las maquinarias. ¿Ya? Eso es importante. Hay empresas, por ejemplo, que no les interesa mucho y utilizan el método lineal que establece las normativas. ¿Por qué? Porque en realidad son activos fijos que lo utilizan, equipos de computación, son empresas comerciales, ¿no? Y bueno, es un activo fijo y un gasto directo, y bueno, no le va a afectar. Imagínense, una empresa industrial tiene que ser competitiva, y ellos sí establecen y hacen un análisis del costo de producción. ¿Por qué? Porque después tienen que determinar su precio de venta, los productos que han fabricado, y todavía tienen que ir a competir con el mercado, ¿no? El precio del mercado. Porque no hay sus competidores directos, ¿no? Que fabrican los mismos productos, pueden ser más eficientes en sus costos y por ende pueden tener mejores precios que los que yo puedo obtener. Yo puedo vender mi producto en 25 pesos, pero mi competencia lo vende en 23 y mi costo es 24, es decir, yo no puedo bajarme a 23 porque mi costo es 24, estaría perdiendo un peso, por decirlo, ¿entiendes, no? A eso me voy. Entonces tengo que hacer más exquisito mis costos de producción y ahí entraría, en este caso, mi versión de activos fijos para poder determinar esos costos. Entonces ya ahí sí veo ahí así yo tengo que considerar qué método me es más conveniente para una empresa. Aquí es lo mismo. Aquí hay empresas que van a decir, no, para mí me conviene el 2% por determinar justamente este quebranto, me complica la vida porque yo no manejo un saldo de cuentas por cobrar. Es más, estas cuentas por cobrar yo no las administro, yo las tercializo, ¿no? Este dato yo no lo tengo. Ah, ok, entonces, puede ser que en este caso yo directamente haga un porcentaje y en función de ese porcentaje pueda. Pero ojo, si yo utilizo este método, ¿ya? Fíjense, a esto es lo que me quiero llegar. A ver, yo puedo comunicar a la administración tributaria que mi previsión para cuentas incobrables va a ser el porcentaje de ventas al crédito, y para la gestión, fíjense, para la gestión 2019 yo determiné 6.212 bolivianos, ¿ya? Supongamos que los datos son los mismos, ¿ya? Supongamos que estos datos de aquí son los mismos de acá. Fíjense, difieren, pero supongamos, pero en función a este método, el porcentaje, en este caso de previsión, debería ser 5.500, valor. No, pero yo determiné con este método 6.212, y se entiende porque este método es acumulativo y eso es un valor fijo, ¿ya? No es un promedio. Se entiende que este valor siempre va a ser mayor, ¿ya? Se entiende. Entonces, yo a la administración tributaria le comenté que estoy utilizando este valor, este método. Pero yo agarro y digo, ok, cuando me toque liquidar el IWE, en mi anexo 7, voy a tener en este caso el detalle de las cuentas y voy a tener la partida de los gastos. Ese anexo ahora sí. Y tengo gastos deducibles y no deducibles. ¿Ok? Y este sería el importe neto. Es decir, en mi estado financiero yo tengo registrado 6.212. ¿No es? Acá. Aquí tengo la previsión. O pérdida, ¿no? Pérdida, previsión, cuentas sin cobrar. Por ejemplo, previsión. Previsión, cuentas, ya, listo. Ok, ¿cuánto es para esta gestión? Porque este valor de 6.212 es lo que asigné al gasto para esta gestión. Aquí dice 6.212, ¿no es? ¿Por qué? Porque utilicé este método. Pero ¿cuál es el método correcto que yo ya he utilizado? Y también tengo que hacer el cálculo. Resulta que era 5.500. Entonces, cuando yo liquide este impuesto, acá, yo determiné mi estado financiero de 6.212. Pero mi gasto deducible de ese valor es 5.500. Entonces, la diferencia que sería, miento aquí,
esto menos esto, que serían los 712, es un gasto no deducible para temas de liquidación del IVA, ¿ya? O sea, yo puedo utilizar otro método, está bien, lo notifiqué impuesto interno, me aceptaron, sí, pero cuando yo liquide el IVA, yo no voy a descontar del impuesto, porque este es un gasto, o sea, yo vendí 7.000 menos 6.212, mi utilidad es la diferencia, ¿ya? Ok, no, le voy a decir, no. Yo vendí 7, pero voy a descontar 5.500, porque los 712 no es un gasto deducible. ¿Por qué? Porque yo he asignado un mayor gasto producto de este método en esta gestión. Para temas de utilidad contable está bien, pero para temas de utilidad tributaria, base para el IVA, tenemos que hacer esta clasificación y solamente vendí 7 menos 5.500, ¿cuánto sería? Serían 1.500, ¿no? 1.500 base para el IVA. O sea, en otras palabras, IVA contable, IVA, no es IVA, utilidad contable y, a ver, utilidad contable y otra es la utilidad tributaria. Esto solamente quiero para que ustedes más o menos se puedan ubicar un poco en esta parte. Esto se veía en auditoría tributaria, ya, o sea, más arriba, pero, bueno, vamos en este caso para que ustedes vean. Entonces, si yo vendí 7.000, a ver, si yo vendí, igual, si yo vendí 7.000, ¿no? Y tengo una depreciación, todos mis gastos suman, ¿verdad? Pongamos que solamente mi gasto es la previsión para cuentas incobrables. Si yo resto 6.212, entonces mi utilidad contable es 788 bolivianos, ¿ya? Entonces, para la utilidad tributaria me dice, ok, tú vendiste 7.000, pero tú tienes que descontar solamente los 5.500, que ese es el método válido para temas de gastos deducibles. Y ese método dice que son 5.500, no 6.200. Entonces, solamente el resto eso. Entonces, mi utilidad contable tributaria es son 1.500. A esa utilidad yo le aplico la alícuota del IVA, 25%. Yo a esta utilidad contable le aplicaría el 25%, fíjense, mi IVA sería menos, 197 y no 375. Entonces, el correcto es este. ¿Ya? A eso la administración tributaria quiere llegar. Si tú utilizas este método de acá, está bien, utilízalo, tienes que pedir autorización, multiplicar, ok, lo aceptamos. Pero cuando te toque liquidar el IVA, tú tienes que determinar tu utilidad tributaria y debes contar solamente la previsión correspondiente al método válido, que serían los 5.500 que se consideró. Por ende, esa es la base de utilidad tributaria para el pago del IVA. Utilidad contable ya consideras tu previsión y bueno, tendrías una utilidad de 788, que sería para qué? Para distribuir utilidades a los socios, ¿no? Para eso también tengo que determinar mi utilidad. Mi utilidad contable sería eso. Hemos ganado 7.888 bolivianos. ¿Qué decidimos nosotros? Distribuir. Son 3, ok. 788 dividido entre 3, se parten entre eso, ¿me entienden, no? Nunca vamos a partirnos de estos 1.500, porque en realidad eso no corresponde, solamente es para el tema de liquidar el IVA, ¿ya? A eso me voy. ¿Ya? Esto no se lo voy a dejar. ¿Por qué? Porque no los quiero confundir, solamente les quise mostrar cómo debería ser todo, ¿no? Cómo es el cálculo y qué es lo que pasa cuando yo utilizo un método, ¿no? Que no es el que la administración tributaria aceptó, pero que en el caso de que yo decida utilizarlo, lógicamente lo puedo utilizar otro método, pero cuando me toque liquidar IVA, debo determinar en este caso la previsión correspondiente para ese periodo, por este método válido para liquidar el IVA. ¿Ya? Eso es importante. ¿Listo, jóvenes? Esto último no entra, pero esto es importante que ustedes lo sepan, ¿no? Ok. Por eso, en auditoría se habla de una utilidad contable y una utilidad tributaria, que son dos cosas diferentes, por lo que le he mostrado. Y como eso, hay otros gastos que se pueden aplicar. Ustedes sabían que el ITF, el impuesto a las transacciones financieras, no es un gasto deducible para el IVA, sino que cuando yo muevo y pago a alguien en dólares, mi banco me debita en mi cuenta,
el 0.03% de ese pago. Y que para mí contablemente es una cuenta de gasto que se llama ITF, ¿no? Porque es un impuesto. Claro. Pero ese impuesto no es deducible. Por ende, ya ahí no vais a tener una diferencia entre utilidad contable y tributaria. Por eso es imposible que una empresa, no es imposible, pero es casi probable que una empresa no difiera de la utilidad contable a la utilidad tributaria, ¿ya? A no ser que esa empresa no maneje cuentas bancarias en dólares. Ahí ya no habría ITF y ya, ¿no? Se podría presumir que si todo lo maneja en limpio, podría ser que la utilidad contable sea igual a la utilidad tributaria. ¿Ya? Bueno, ok. Bueno, jóvenes, 8 minutos y se nos corta esta sesión. Nuestra clase del día de hoy es hasta las 8:30, ¿no ven? Ya. Yo voy a ver, antes de cortar, voy a cerrar este caso de estudio, lo voy a dejar de compartir. A ver, les voy a mostrar. Les dije yo que ustedes iban a trabajar, ¿no? Ustedes iban a trabajar el día de hoy porque me interesa unas cosas que ustedes vean y todo, y otras cosas que ustedes practiquen. Mi idea es que ustedes practiquen y se vayan preparando para el examen, porque el examen va a estar todo esto, ¿ya? Pregunta número 1, realice el arqueo de caja, ¿no? Por ahí solamente le voy a decir, realice el arqueo y determine, en este caso, el saldo del arqueo. Listo. Ya determíneme la diferencia entre el mayor y el saldo del comprado. Si hay un sobrante, por tanto, y se acabó. No le puedo pedir los asientos, porque por ahí no hay mucho tiempo. Segunda pregunta, elabóreme, qué sé yo, elabóreme la prevención para cuentas escolares utilizando el método de porcentajes de ventas al crédito. Claro, ustedes saben que el porcentaje de ventas al crédito es fácil, es rápido, no hay mucho. O a través del método de quebranto. Entonces van a haber 2 o 3, 4 preguntas prácticas cuando ustedes tienen que trabajar. El examen práctico, ya me voy adelantando el examen práctico, va a ser el horario de clase. Yo al grupo de WhatsApp le voy a pasar las preguntas, o sea, ese día nos vamos a juntar en clase Zoom, ustedes van a tener que prender sus cámaras, porque yo los quiero ver, yo les voy a decir, jóvenes, ¿están listos? Ok, al grupo de WhatsApp le mando las preguntas, papá, ustedes descargan con el celular y comienzan a hacerlo en papel y lápiz. Ustedes le sacan fotos y lo suben a la plataforma Moodle, ¿ya? Así va a ser. Ya no va a ser en la plataforma Moodle preguntas porque no es teoría, no es teoría. ¿Ya? Ok, a ver, bueno, tenemos 6 minutos todavía. Quiero mostrarles lo que vamos a ver hoy, el caso de estudio. ¿Ya? Ok. Esto quiero que lo trabajen ustedes en grupo. Vamos a crear salas, en este caso, no sé cómo le llaman Moodle. A ver, vamos a ver, Moodle, se llama sesión de salas de grupos, ¿ya? Salas de grupos. Ok, fíjense, aquí yo tengo 6 ejercicios, ¿ya? Caso número 1 de quebrantos, caso número 2 de quebrantos, caso número 3 de quebrantos, caso número 4 de porcentaje de ventas al crédito, caso número 5 de porcentaje de ventas al crédito, y caso número 4, 5, este es el 6, ¿no? La 6 de porcentaje de ventas al crédito, ¿ya? Ok, hoy día acabamos esto, ¿ya? Esto vamos, les voy a cerrar la sesión en un ratito, volvemos a iniciar y van a tener 30 minutos, anótense. Ustedes saben cómo están las salas, ¿no? Son salas normales en las cuales, en este caso, se coge aleatoriamente a los estudiantes y ustedes comienzan a trabajar, ¿ya? Esto es importante. Cuando se formen las salas, por favor pongan las carátulas de las personas que están participando. Si bien yo estoy grabando la clase, sé quiénes formaron en ese grupo, cuando toque subir y evaluar, yo voy a solamente evaluar a las personas que están en esa lista de grupo de archivo que ustedes me han subido. Si hay alguien que participó y no está en esa lista, qué pena, no tiene punto. Si hay alguien que no pasó clase y por ende no participó en las salas grupales, qué pena, no tiene los puntos. Pierde los puntos correspondientes a esta actividad, que son las notas que se da por control de lectura. Ustedes saben que estas salas grupales, ¿no? Reemplazan a las actividades de fin de semana, ¿ya? Ok, dicho todo eso, me van a solucionar el caso de estudio número 2, o ver, no, el número 1, ¿ya?
el número 1, el 4 y el 6, ¿ya? ¿Por qué le digo estos dos últimos? ¿Por qué? Porque son sencillos, son rápidos, son cortos, ustedes lo ven, ¿no? Bien. El número 1, el número 4 y 6. De esta manera yo le voy a escribir el grupo de WhatsApp, ¿ya? Bueno, alistémonos, voy a cerrar la sesión, nos conectamos y van a tener 30 minutos para trabajar, ¿ya? Ok, Lick, un favorcito, ¿nos puede Sí, sí. dar unos 5 como refrigerio? Ya, está bien, Por comenzamos, favor. entonces son las 7:35. A ver, vuelvo a iniciar sesión a las 7:40, ¿ya? ¿Ok? Ok, gracias. Y ahí comenzamos. Listo, jóvenes, nos vemos dentro de 5 minutos.